Mi nombre es Jimena Valle y trabajo en la UEI del Salvador, soy la coordinadora de educación técnico profesional y emprendimiento. Llevamos 8 años trabajando en lo que es la formación de los niveles en básica, en media, a nivel comunitario, desde la alfabetización. Entonces, me han invitado a hacer esta ponencia sobre cómo se construye una educación, ciertos casos. ¿De qué se trata? Fundamentalmente de que la educación emprendedora sea para todos y sea ajustada a sus necesidades. La ponencia que enseguida les voy a hacer tiene 3 partes. Primera, el análisis situacional de la educación técnico-profesional y de la gestión laboral, que ya ustedes lo vieron con suficiente anticipación. En segundo lugar, ¿qué entendemos por educación emprendedora o qué es más allá de la generación de empresas o de micro? Es un cambio de actitud, pero bueno, lo veremos con más un poco después. Y tercero, cuáles son los modelos, o sea, de qué forma se construye lo que hemos hecho como EI y también lo que... Vamos por el primer punto, el análisis situacional. ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo están los jóvenes que salen del sistema educativo y empiezan a buscar su primer empleo? Ellos presentan bastantes dificultades para conseguir. ¿Cómo o por qué? Primero, porque en los años 60 personas realizaban procesos bastante mecánicos y repetitivos durante toda su vida, o sea, fabricaban papel o fabricaban botellas o fabricaban automóviles y manejaban una máquina repetitivamente durante toda su vida, durante 8 horas diarias en toda su vida laboral. ¿Cómo son los empleos ahora? Los puestos de trabajo están generándose, actualizándose constantemente, se requiere mucho. Han generado nuevas profesiones que hacía 2 años no existían, hacía 10 años no existían, y hay una gran necesidad de actualizarse, no solo en el tema de manejo de programas informáticos, como esto que estamos haciendo ahora de videoconferencia. Para hacer un paréntesis, es la primera vez que yo participo en una videoconferencia, si ya había hecho por teléfono a través de la computadora, pero nunca en una videoconferencia. Sobre todo ha habido innovaciones en las formas de hacer las cosas. O sea, ahora, antes la gente salía a vender un producto de casa en casa y era muy clásico ver los vendedores de enciclopedias que iban bajo el brazo tocando una puerta y otra. Hoy todo se hace en línea, se paga con tarjeta de crédito, las formas de promoverse son a través de las redes sociales, se crean empleos constantemente, pero ¿qué es lo que hace que todo esto siga una sola línea? O sea, ¿qué es lo que hace qué tiene todo esto en común? ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes aprender para poder realmente insertarse? Y si esa formación, el mercado, el sistema educativo se las está dando o no. Bien, pasando al tema del mercado de trabajo. Hay 238 millones de jóvenes que viven con menos de $1 diario. Estamos hablando del 22.5% de la población mundial de jóvenes, entre 15 y 24 años, o sea, aproximadamente 1.100 millones de personas viven con menos de $1 diario y están en pobreza extrema. La pobreza provoca la falta de oportunidades, porque entonces, como no tienen para comer, para educarse, para vestirse y para sufrir. 462 millones de personas viven con menos de 2. Tienen un poquito mejor la situación, pero no quiere decir que esté resuelta su vida y que ellos vayan a... ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer para que estas de trabajo está bien limitado por horas y
además estamos hablando del 66% de la población del mundo que está en situación. Esto lo saqué de un documento que se llama El empleo de los jóvenes, vías para acceder a un trabajo decente. ¿Qué quiere el mercado? ¿Y qué quiere el individuo? ¿Y cómo hacemos para confrontar estas dos cosas? El mercado laboral siempre necesita personas especialistas, pero sobre todo necesita personas que sepan buscar información, seleccionar esta información, generar el conocimiento necesario en el momento preciso. El sector productivo busca personas con pensamiento crítico y que sepan tomar decisiones. O sea, un puesto es mayor o menormente remunerado según la decisión que tiene que tomar en relación con su empresa, en relación con el trabajo en general. Y sobre todo, en el sector productivo están destinados a la negociación. O sea, alguien que sepa negociar un tratado, que sepa negociar un contrato grande, recibe también una remuneración y recibe, en teoría, mejores beneficios. Pero, ¿qué pasa? Se les paga a los jóvenes por un trabajo de largas horas y se les paga un sueldo bien pequeñito. Y eso no es un empleo decente. Entonces, el individuo, por su parte, quiere generar un empleo decente, quiere generar algo propio que le permita esto alcanzar sus sueños. Y esto nosotros le llamamos, lo veremos más adelante. ¿Qué significa educación emprendedora? ¿O qué es ser emprendedor? ¿Qué competencias se enfoque de la cultura emprendedora? Bien, para nosotros, ser emprendedor supone estas tres cosas. Uno, ver lo que los demás no han visto o verlo de otra manera. O sea, detectar un nicho de mercado, el hacer las cosas de otra forma, el aprovechar las oportunidades. Esto es clásico, por ejemplo, aquí en El Salvador. Cada vez que hay un juego de fútbol, hay un montón de gente vendiendo camisetas de los equipos que juegan afuera del estadio. Eso quiere decir estar viendo una oportunidad que se está presentando en un momento determinado del contexto y que tiene que ver con generar un ingreso o un empleo. La segunda cosa que supone ser emprendedor es pensar lo que nadie más ha pensado o pensarlo de una forma diferente. ¿Cómo se generó, por ejemplo, la internet o cómo se generó las redes sociales? Porque a alguien se le ocurrió que algo que ya estaba ahí, la necesidad de transmitir información o la necesidad de enterar a los amigos de lo que estoy haciendo yo, podía hacer de una forma distinta, a través del internet. Y en tercer lugar, ponerse a hacer lo que nadie más ha hecho o hacerlo de una forma distinta. Entonces, el ser emprendedor supone no estar dependiendo de las decisiones de otro y estar creyendo que las oportunidades en algún momento van a llamar a tu puerta, sino que hay que crear las oportunidades. ¿Qué cosas son claves para fomentar una cultura emprendedora? Primero, hay que darle las herramientas básicas para que los alumnos aprendan las competencias básicas emprendedoras, que ya lo veremos. Somos nosotros como maestros que tenemos todo el conocimiento y los alumnos tienen que aprender la forma como nosotros lo digamos, sino que tenemos que generar pensamiento crítico, potenciar que ellos tomen sus decisiones y que ellos hagan uso de esas habilidades que han ido desarrollando a lo largo del sistema educativo para poner en práctica una iniciativa, sea iniciativa productiva en el cambio en su entorno. El enfoque emprendedor además plantea que aprender haciendo es una cuestión práctica, se parte de una experiencia real de creación de una empresa, y ya lo veremos después cuando miremos los modelos. En algunos casos es un ejercicio educativo de creación de cooperativas o de manera controlada y segura, entre comillas, y en otros casos es una experiencia de salte a la piscina y llegue, emprenda, pero no porque yo se lo digo, sino porque usted necesita emprender. Convierte al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. O sea, ya no nos interesa que recite la definición de marketing o de mercadeo. No nos interesa que recite cuáles son los puntos clave para colocar un producto en el mercado, sino que lo sepa hacer y que esta persona esté determinada a hacer ese proceso.
Además, no estamos planteando hacer la educación emprendedora como una materia en específico, o sea, de 9 a 10 de la mañana voy a ser emprendedor y el resto del tiempo no. O sea, tenemos un cuestionario que les aplicamos a los alumnos de todas nuestras iniciativas emprendedoras para saber en un punto de partida qué tan emprendedor es uno. Y es un cuestionario donde uno mide sus propias capacidades, sus propias características, lo que uno piensa, no según lo que piensan los demás. Yo pienso que soy extrovertida, yo pienso que puedo productos, y eso es lo importante, lo que uno piensa de sí mismo. Igual en el caso de los jóvenes, porque acuérdense que todo el proceso se hasta llegar a la conformación de equipos de trabajo, se llamen microempresas, se llamen cooperativas, según lo que ellos quieran hacer. Además, no se trata de hacerlo solamente en el tema contable, matemático o en el tema de mercadeo, o sea, puede implementarse desde cualquiera de las disciplinas, o sea, por ejemplo, el análisis del entorno que se requiere para colocar un producto puede hacerse desde las ciencias sociales, puede hacerse desde el uso de la tecnología. Nosotros tenemos aquí una materia que se llama informática, pues hemos hecho emprendimientos desde la informática y también con otros países. O sea, la relación con otros países, eso implica involucrar un poco a las ciencias sociales, y lo hemos hecho hasta inclusive con la materia de educación física. Entonces es una apuesta bastante interdisciplinar y bastante globalizadora que potencia el conocimiento y el contacto también con otras instituciones a nivel local, central, digamos el Ministerio de Educación, sí, pero también las alcaldías, las ONGs, pero también las iglesias. Esta es una tarea en la que todos nos tenemos que involucrar. ¿Cuáles son las competencias clave? Pues ya en la vez anterior creo que tuvieron otra conferencia. Paquete, que es multifuncional y es transferible, que contiene conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, principios y valores que todos los individuos necesitan para realizar ese desarrollo profesional y generar un empleo, una fuente de trabajo que les genere una mejor condición. Las cosas se supone que las aprendimos cuando llegamos al final de la enseñanza o formación obligatoria y que deberían de ser la base para un posterior aprendizaje y sobre todo para una vida, pero no necesariamente es así. Y además nos pasa, porque a todos nos ha pasado, que en la universidad nos enseñan algo, o a los que tenemos la suerte media le enseñan algo que nunca va a ocupar en toda su vida. Entonces, ¿qué clase de conocimiento estamos transmitiendo? Lo que se trata aquí sobre todo es de formar habilidades, actitudes y sobre todo valores para que ese individuo se inserte. Recapitulando, ¿qué cosas entonces debemos aprender? Son tres. Conocimiento, es decir, sabemos qué es lo que yo sé esta mañana, tal cosa. Destrezas y habilidades, qué es lo que yo sé hacer. No sé programar una computadora, no sé programar una computadora. Lo que yo pueda hacer. Las actitudes, cómo saber ser persona en relación con los demás. A desarrollar en los individuos. ¿Cuál es el enfoque entonces de cultura emprendedora? Más allá que la formación técnica, que a mí me den 2 materias y me digan, bueno, con esto usted va a salir de aquí y va a generar una empresa. Va más allá. ¿Qué es entonces la cultura emprendedora? Es un enfoque amplio de paquete, es un paquete de conocimientos, destrezas y actitudes, ya lo dijimos, pero que no está enfocado específicamente solo a la creación de las empresas, sino al desarrollo de la persona en la sociedad. El individuo, como les comentaba al principio, por ejemplo, en un camino cae una piedra gigante después de un deslave de esos que tenemos en todos los países de Iberoamérica, y están ahí tratando de mover la piedra. Pasa una persona y ve, está moviendo la piedra. Perfecto.
no hago nada, ya me van a quitar la piedra. A otro se le ocurre que mejor van a ir a llamar al alcalde para que les quite la piedra. ¿Eso es ser emprendedor? No, eso no es ser emprendedor. Estamos esperando que la solución venga de fuera. O nos quedamos sin hacer nada y mágicamente la piedra va a desaparecer. Pues no, el enfoque emprendedor es hacernos a nosotros caer en la cuenta que tenemos habilidades, tenemos capacidades y nosotros mismos nos podemos organizar para mover esa piedra. No necesitamos que venga el alcalde, no necesitamos que caiga un rayo y la piedra se parta y desaparezca por arte de magia, sino nosotros somos quienes determinamos hasta dónde llegamos. Los alumnos también. Son ellos mismos los que van a determinar hasta dónde van a llegar con el enfoque emprendedor. Si van a dedicar a emprendimientos sociales, si van a hacer cooperativas o la modalidad que ellos determinen. Y nosotros hasta ahora lo hemos hecho desde la alfabetización, desde la educación básica, desde la educación media técnica, de la media general, de la informática. Bueno, ya veremos a la hora de las preguntas, creo que se pondrá bastante interesante. Partimos de varios conceptos básicos. Uno, que es un aprendizaje activo. ¿De qué forma lo hacemos aprendizaje activo? No así como estamos haciendo nosotros ahorita, que yo estoy dando la conferencia y tal, con los alumnos no se hace así. Se diseñan dinámicas, le llamamos nosotros, son unos pequeños juegos de aprendizaje que se sistematizan. El alumno aprende mejor, y todas las personas aprendemos mejor, si estamos viviendo algo que si alguien nos lo llega a contar. O sea, no es lo mismo que alguien me diga, sí, yo aprendí inglés, no me lo diga, y otra cosa es que yo sepa que esa persona realmente habla inglés, porque lo practicó, porque vivió en el extranjero, etc. Entonces lo mismo con el aprendizaje. No podemos partir de que sea un aprendizaje activo donde el docente dé toda la información y el alumno esté ahí sentado como piedra en un asiento. Eso no es aprendizaje activo y eso tampoco es cultura emprendedora, no se hace así. Bien, ellos son quienes deciden qué tan rápido avanzan o qué tan lento avanzan, lo que necesitan aprender y lo que no necesitan aprender. Sí tenemos que establecer algunos mínimos en el caso, pero no en el caso de la educación comunitaria. Ya veremos más adelante cómo se ha hecho y yo todo se lo voy dejando en suspenso, ¿no? Bien, la otra cosa que los alumnos tienen que aprender es que son ciudadanos, y no son ciudadanos solo en el sentido de ir a ejercer su derecho al voto, sino en el sentido de participar en las decisiones de sus comunidades, de proponer, de actuar, de sugerir, no solo a las autoridades locales, qué es lo que se tiene que hacer, sino, por ejemplo, el colectivo de las mujeres o el colectivo de los jóvenes o de las personas con discapacidad, qué cosas necesitan hacer y cómo podemos hacer esto por nosotros mismos. O sea, esos ciudadanos involucrados en el desarrollo de sus propias comunidades. O sea, lo que nos interesa no es el bienestar, no es que yo tenga mucho dinero y gane mucho dinero con mi empresa, sino cómo mi comunidad avanza. Y esto, finalmente, estos dos aprendizajes nos llevan a emprender. Emprender, como les digo, no está limitado solamente al sentido de generar una iniciativa. Ponerse a hacer algo, el ponerse en marcha, el emprender, o sea, con la definición del diccionario quiere decir dar un paso, avanzar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que los alumnos hagan, no solamente que se queden con el conocimiento, sino que se pongan y actúen en favor de sus comunidades y en favor de sus propias personas. Son personas que transforman sus ideas en actos y que tienen una actitud pero les interpreto el gráfico. La formación emprendedora tiene dos tipos de salida. Uno son los emprendedores de tipo económico, que sí generan de tipo social, cultural, ambiental, que son los que nosotros llamamos emprendedores. Dentro de los emprendedores económicos hay como tres salidas. Se dedica al autoempleo junto con otros, iniciativa productiva y así, por ejemplo,
básico, de soldadura. Hay emprendedores económicos por cuenta de las personas que quieren tener una seguridad trabajando para otro, pero que no necesariamente dependen de ese sueldo. Es decir, son las personas que hacen que las empresas avancen, pero no están ganando ellos personalmente, sino están generando su empleador. Y las cooperativas escolares, que es una tercera forma de ser emprendedores económicos. Dentro de las escuelas o las cooperativas en general, quitémosle la palabra escolar, están organizados para generar una iniciativa que les genere ingresos y que todos se repartan en los emprendedores económicos. Ahora veamos los emprendedores sociales. Los emprendedores sociales son aquellos que tienen una idea, son aquellos que los vemos como para que ellos quieren cambiar el mundo. Esos jóvenes idealistas o esas personas idealistas que parten del reconocimiento de su propio lugar individual, de qué su cultura, de qué idiomas hablan, de cómo se visten, de qué es lo que comen, y a partir de ahí generan iniciativas no para ganar dinero, sino para generar un cambio en su propia comunidad. Estos evidentemente también tienen que tener una sostenibilidad. Es una escuela de baile comunitaria, también tiene que cubrir sus costos y tener ciertos ingresos para poder funcionar. Un grupo de danza, un grupo de tejedoras, como los que vemos allí en Guatemala. Estos modelos emprendedores pues los hemos implementado en Guatemala, en Honduras, desde esta oficina, ¿verdad? ¿Cómo se hace además? Para que el aprendizaje sea significativo, estamos utilizando una metodología emprendedora. Esta metodología se hace en un contexto lúdico, dinámicas, a través de investigaciones, van en el campo, que además genera entre los individuos una interacción que no en el sentido de club social, pero sí en un sentido de la gente se conoce en otro ámbito y además es un ámbito más relajado, no tan estresado como para decir el profesor me va a poner una nota y entonces yo tengo que cumplir justo con lo que él me ha dicho. Se pone un trabajo grupal, además es una participativa porque aquí no vale que nadie se esté escondiendo detrás del compañero, sino que todos tenemos que participar porque de otra manera no aprendemos. Además se reconocen las capacidades. He notado muchísimas veces que saben que son líderes, pero cuando nosotros empezamos a preguntar a sus propios compañeros de aula y decir, ¿quiénes consideran ustedes que es un líder? Nombran a una persona y esta persona se siente sorprendida porque según sus cuentas esa persona no era líder, pero los demás lo reconocen como es. Entonces se reconoce y qué es lo que la persona. Además que las dinámicas son muy sencillas, de fácil aplicación, no cuesta mucho trabajo entenderlas, pero son significativas. Vemos a unos niños que están haciendo bisutería con concha, porque además lo hemos aplicado en la educación de hacían bisutería, en una comunidad en Sonsonate que era muy pobre, eran niños que habían sido sacados del trabajo infantil, caña y otras actividades peligrosas como la extracción. Habían sido insertados por la OIT a los centros. Estaban como en un ambiente sano, más controlable, pero sus familias igual necesitaban generar. ¿Cuáles son las cosas inseparables del espíritu emprendedor? Son dos cosas. Uno, la motivación y segundo, la creatividad. Estas dos cosas nos llevan a tener capacidad de soñar cosas nuevas y tener la suficiente fuerza de llevarlas a la acción, de ponerlas en práctica. Quedarme con el sueño y qué lindo sería ser empresario o qué lindo sería tener una cooperativa conformada.
¿Quién es la persona motivada entonces? La que hace buen uso, responsable por su aprendizaje, la que se interesa. Alguien que hace las cosas que siente que son fáciles, ahí está acomodada. Esa persona no está, sino que está acomodada. Le gusta hacer tareas de riesgo razonable. ¿Qué pasa? No estoy diciendo que fábrica de jaleas, pues evidentemente el dinero tiene que ser parte de alguna parte, y esa parte va a ser una parte de mi bolsillo. Entonces, ese es un riesgo razonable, porque poder a dónde puedo colocar mis productos, cómo los voy a exhibir, razonable. Traza su propio plan de trabajo. Aquí no se trata de emprender a la loca, como decimos nosotros, ir para donde me lleve el camino, así como hacía Don Quijote, sino de ir hacia donde yo quiero ir y qué pasos tengo que dar para llegar allá. Entonces tengo que hacer un trabajo, independientemente estemos hablando de niños de 6 años o de universitarios o de personas mayores que están en la alfabetización, siempre tiene que... El otro componente, ¿se acuerdan? Era la creatividad. ¿De qué pasa con la persona? ¿Cómo reconocemos que alguien reconoce sus errores como oportunidad? Sí, me equivoqué, pero lo puedo hacer mejor y ya no me voy a volver a equivocar. Busca nuevos conocimientos, ¿se acuerdan? Nuevas formas de ver, nuevas formas de hacer. Es flexible en aceptar nuevas reglas. Más se permite imaginar y soñar. ¿Qué tal? ¿De dónde obtenemos el perfil del joven emprendedor? Elementos de tipo experiencia, o sea, de la experiencia que tenga y de los conocimientos. La experiencia laboral que tiene, la experiencia personal que ha vivido, y dentro de los conocimientos tenemos los conocimientos. Relacionado con las computadoras. No porque no pueda hacerlo, sino porque es más fácil plantear un emprendimiento de lo que yo ya conozco y donde yo he tenido esa experiencia. Entonces es fácil que ese emprendimiento sea... ¿Cómo lo identifico? Bueno, los intereses ocupacionales son las actividades que al muchachito le gusta realizar. O sea, si a él le gusta la carpintería, pues ese es su interés vocacional, a la carpintería, o al canto, o a la panadería, a lo que quieran dedicarse. La experiencia laboral, según lo que hayan hecho, es lo que se pone en el currículo. Y esto tiene que ver con que los jóvenes salen y no tienen ninguna experiencia, y la gente va a desarrollar experiencia si nadie me da la oportunidad del primer trabajo. Después, las actitudes y los valores dependen del orden que el joven le dé a las diferentes actividades. Estudiar, pues está 80% del tiempo. Estudia y trabaja, pues qué tanto tiempo le dedica al estudio, qué tanto tiempo... ¿Cuál es la utilidad que esa persona genera? Luego, qué tan motivado esté para... Porque tampoco vamos a quererlos hacer a todos emprendedores si no les interesa ser empresarios. Por obligación que van a tener que hacer. Después de todo esto, vamos a la parte medular del asunto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos esa cultura emprendedora? Varios modelos de cómo se puede hacer. Pero hacemos la separación entre los que son escolarizados, que no es lo mismo estar en un contexto escolarizado y hacerlo en una comunidad debajo de un palo de mango, debajo de un árbol de mango. Primero, porque las condiciones son distintas, y segundo, porque el tipo de personas con el que se trata no es lo mismo partir de alguien de bachillerato o una educación media técnica que
se puede hacer no necesariamente según el nivel escolar, sino según qué es lo que necesitan aprender, perfeccionar las artes de la pesca, pero además perfeccionar otras iniciativas que vengan a ser complementarias a la pesca. Entonces hemos diseñado unos modelos bien específicos. Pero esto nos surge la pregunta, bueno, ¿y se aprende o se nace emprendedor? Entonces, es un debate que ha habido durante años, pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que el emprendedor nace, es decir, una persona puede llegar a ser emprendedor si tiene un buen guía y si tiene la motivación y el interés y la creatividad de ser emprendedor. Eso sí, hay factores que predisponen hacia el emprendedor o que se dedique a las ventas, si lo queremos reducir en el sentido fácil ser buen vendedor si nosotros nacimos en una familia que a eso se dedica. Cualquier persona puede aprender a ser emprendedor. Lo único que necesita es estar motivado, tener creatividad, tener una idea y empezar a buscar información, a evaluar con qué recursos cuento, a quiénes conozco y cómo pudiera echarla a andar, sea en el ámbito económico o sea en el... Nosotros tenemos aquí varios modelos, como ya les mencionaba. Dentro del modelo escolarizado tenemos una cuestión que en la básica, una metodología no la creamos nosotros, valga la aclaración, sino que hay una empresa de gobierno en el Principado de Valnalón, Ciudad Tecnológica, ya tenía una metodología que aplicaba con los niños españoles, básica, entonces nosotros la trajimos y la tropicalizamos y la aplicamos a estos niños que ya les mencionaba antes, que fueron retirados por OIT del trabajo infantil, específica de OIT, o sea, ellos tenían las aulas de nivelación o las salas de nivelación que sirven para que los niños que fueron trabajadores, independientemente de la especialidad que trabajaron y cuando vuelven al sistema escolar, tienen como ciertos problemas de integración y van bastante atrasados en respecto de los demás del año escolar. Entonces hay estas salas de nivelación que son como clubes de tareas para que se les dé asesoría especializada y para que ellos puedan ponerse al corriente con los demás estudiantes. Las cooperativas, en este contexto se formaron cooperativas escolares de producción, porque claro, ya los habían retirado del trabajo infantil, no los íbamos a volver a poner a trabajar. Sí, eso va en contra de los valores de la OEI, sino que era porque estos niños, a pesar de que habían sido retirados del trabajo infantil, pues también provenían de familias pobres y evidentemente tenían que generar ciertos ingresos para sus familias, porque si no las familias no comían. Entonces, ¿qué hicimos? Cooperativas escolares de producción artesanal y agrícola también, o sea, producían un peligro a los niños, pero además estas cooperativas se conformaron también involucrando los padres, funcionaban como supervisores del proceso, pero también ellos aportaban su experiencia, su capacidad y miren, mejor hagan plantas ornamentales y no árboles frutales porque se venden mejor. Entonces esto fue un completo éxito en 600 niños, eran 20 y tantos municipios que recibieron una formación emprendedora, así como les comenté antes, con juegos, con dinámicas, y después ellos se organizaron entre ellos y decidieron qué era lo que iban a hacer como producción. Estábamos también con el tema de comercialización. Capacitábamos a sus docentes para que ellos pudieran hacer estos procesos y les ayudábamos dentro del marco del proyecto con la comercialización. También lo hemos hecho en la Escuela Media Técnica General, en Bachillerato Técnico General, otro modelo, siempre de Valnalón, que le llamamos Empresa Joven Estudiante. Bachillerato y involucraba el uso de las nuevas tecnologías y de las de forma tal que pudieran
establecerse relaciones a través de chat, a través de correo electrónico, a través de videoconferencia, entre 3 países, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y habían 500 niños, bueno, 500 jóvenes ya, en Honduras, 500 en Nicaragua y 500 en El Salvador, en cada uno de los años que se implementó este proyecto, tenían un socio estratégico en Nicaragua, por ejemplo, los salvadoreños estaban asociados con un nicaragüense, implementaban un intercambio de correos electrónicos, hacían un catálogo, tenían ciertas tareas que cumplir. Estas tareas iban determinando evidentemente la nota de su materia y tanto la nota de informática como la nota de comercio o de la materia en que fuera implementada, pero además empezaban a conocerse entre ellos. Eso tiene que ver con la integración centroamericana y con las ciencias sociales y con la forma de hacer las cosas. Hacían un catálogo de productos, de sus productos locales, eso tiene que ver con identidad, tiene que ver. Ese catálogo tenía su descripción, tenía su precio, etcétera. Ellos hacían sus propias iniciativas para generar recursos para poder comprar los productos con los que el socio les había pedido. Daba una cierta cantidad de productos al socio hondureño, por ejemplo. El socio hondureño los enviaba al salvadoreño, igual el salvadoreño le respondía con los productos que comercializaban sus productos y ahí terminaba. Era un ejercicio estudiantil. ¿Y qué empezó a pasar? Que los jóvenes nos decían, está muy bien como ejercicio educativo, aprendimos las nuevas tecnologías, aprendimos, conocimos a los hondureños, a los nicaragüenses, pero nosotros queremos continuar con esta cooperativa. Queremos seguir produciendo, queremos seguir generando ingresos porque esto sí les generaba a ellos un ingreso. Entonces, volvimos otra vez al pensamiento y generamos dentro del bachillerato técnico un modelo, que este sí es creación total de la OEI junto con el Ministerio de Educación, que se llama Seamos Productivos. Que esto se trabaja con bachilleres técnicos de las especialidades que más dificultades de inserción tienen, o sea, la electrotecnia, mecánica general, mecánica automotriz, casi todas son especialidades predominantemente masculinas. Todo el tema de seleccionar estas especialidades fue porque tenían más dificultades de insertarse. Y estas cooperativas que se conformaron tenían con su propia especialidad. O sea, eran talleres de mecánica, eran talleres de parcelas de pollos, granjas de pollos, eran parcelas de siembras de hortalizas, etc. Ellos hacían sus planes de negocios, había un concurso de capital semilla que trata de darles todos los elementos a o sea, de patrocinarles totalmente una empresa. La OEI tiene un sistema de capital semilla bastante rígido, digamos, que no ha sido implementado en todos los países y que depende también del proceso del modelo. El medio del capital semilla que se les entrega a la gente son $300, $400 y solo se les entrega a 10, 12 iniciativas por el del proyecto, pero pasa un concurso de planes de negocios donde tanto en la exposición que ellos hagan de lo que van a hacer como en el documento que presenten, y ahí se decide qué iniciativas se van a dar. El capital semilla no se les da el dinero en efectivo y que ellos no vayan a comprar las cosas que necesiten, no, simplemente básico sin el cual ellos no podrían echar a andar esa iniciativa porque no tienen recursos, pero los insumos que vayan a ocupar, eso sí los ponen ellos. Tenemos un taller de electrotecnia, entonces les compra la caja de herramientas, el tester y todos esos asuntos de los cuales yo no sé mucho en específico, pero ellos tienen que poner el cable, los focos, las bombillas, no sé cómo le llaman ustedes, las bombillas, para hacer una instalación eléctrica. No es que nosotros les vamos a comprar plata, sino se les dan las herramientas básicas y esas no están en propiedad de los alumnos, siguen siendo propiedad de la OEI o del Ministerio de Educación o de quien quiera que haya dado la plata, y cada cierto tiempo, cada 3 meses, se van a verificar cómo están funcionando esas micro, qué dificultades tienen
Y si ya no están funcionando, entonces se retiran. Con las universidades, como ya es otro nivel, pues funciona un poco diferente. Ahí lo que hemos buscado es formar formadores, porque tenemos un vivero de formadores universitarios, de emprendedores que manejan esta metodología nuestra. Todas las metodologías, la de Valnalón, la de la empresa joven estudiantil, todas. Y estas personas pueden ir a una comunidad y hacerlo con un conjunto de niños o con sus mismos compañeros. Hemos formado otras instituciones como el Instituto Salvadoreño de Formación Cooperativa. Ellos tenían un plan para echar a andar las cooperativas, pero no era un plan de negocio y no era un plan de trabajo, sino era como quiénes la conforman y cuánto esperan ganar, pero no era realmente un plan. Entonces formamos a todos los técnicos de cooperativismo en formación emprendedora, y de aquí también se han generado algunos emprendimientos de tipo tecnológico. La Universidad de El Salvador con la Escuela de Ingeniería, entonces los o cómo hacer un repelente ultrasónico y cosas maravillosas que tienen ya más componentes tecnológicos, porque estamos hablando de personas universitarias. Pero bueno, este es como el panorama en el modelo escolarizado. Lo más interesante no es tanto el modelo escolarizado, aunque ustedes donde se trabaja con jóvenes excluidos, que ni trabajan, ni estudian, y son un poco vistos como un riesgo para sus comunidades, o están esperando emigrar a Estados Unidos, o están en una situación de vulnerabilidad y no tienen ninguna oportunidad. Las alcaldías municipales, que son, digamos, las autoridades municipales, lo ven como un problema y nos mandan siempre a los jóvenes que están generando jóvenes problemáticos, que nos dejan ahí y resuelvan nuestra situación. Pasan por un proceso similar al que pasan los de educación media técnica, de las comunidades, que se trabaja a través siempre de dinámicas, de juegos, de investigación. Jóvenes, bueno, el porcentaje de deserción, valga la aclaración que hemos tenido en todos estos años, es menos del 3%. O sea, la persona que inicia la formación emprendedora, como es tan divertido, ni siquiera se da cuenta que está aprendiendo y que está generando, que está trabajando. Entonces, en promedio, 3 personas de cada 100 se retiran de los procesos. De lo escolarizado, pues hay otras cuestiones que huelgas magisteriales y estas cosas, pero en el modelo comunitario la con lo que necesite ese municipio. Se ve qué negocios hay que son prósperos, no para montar el mismo negocio. Por ejemplo, si lo único que hay en un municipio son restaurantes, entonces se ve como, bueno, está bien, los restaurantes son exitosos, pero si va a ser una cuestión añadida por las cosas, sino algo que venga a dificultarle las cosas a los que ya estaban ahí. Entonces planteamos, por ejemplo, que se hagan grupos de guías turísticos o traductores de inglés, o dependiendo de las capacidades del municipio. Uno de los casos más que a mí más me impactó, porque yo era una de las iniciativas que no veía como que iba a prosperar, fue una escuela de danza, porque era una iniciativa de índole cultural y yo como técnico pues no lo miraba rentable económicamente, pues es la verdad.
entonces, ¿qué hicieron estos muchachitos? Que la mayoría eran menores de edad. Eso además, o sea, están tan desfavorecidos, que son menores de edad, ni siquiera no tienen derecho a ejercer el voto, tienen 16, 17 años, todavía no pueden ejercer, ya están segregados de su propia sociedad. Entonces, con esta trabajo eran un grupo como de 14 muchachitos, estaban haciendo presentaciones de danza folclórica en las ferias que nosotros mismos organizábamos para generar esa convivencia con las personas de la misma comunidad. Y entonces ellos vieron un nicho de mercado, que les empezaron a decir, bueno, ¿y ustedes hacen otro tipo de danza? No solo danza folclórica, sino danza moderna, o saben bailar tango, o saben bailar jazz. Y los empezaron a contratar para que dieran presentaciones en los eventos, en las bodas, en la elección de la reina y estas cuestiones. Y de las personas, por ejemplo, los que se el séquito de la quinceañera que iba a darse para bailar el vals y nadie sabía cómo a domicilio de eso. Y generar a mí porque era una iniciativa de tipo estaba generando rentabilidad social, pero también estaba generando ingresos económicos a sus miembros. Que ahí generamos una nueva cuestión que fueron los materiales específicos para emprendedores sociales. Se ha trabajado el modelo no escolarizado de habilitación laboral, o sea, desde una persona que llega a horas de panadería o de cocina o de huertos caseros, de todas las especialidades que al Ministerio de Educación se le ocurran, aprende la receta de cómo hacer un pastel, se le está diciendo, ¿sabe usted cuánto cuesta un huevo? ¿Sabe usted cuánto cuesta un litro de leche? Este pastel lleva de harina, y empiezan a calcular sus costos. Cuando el pastel está horneado, la gente se lo lleva a su casa, pero ya sabe que si lo parte en 12 porciones, cada porción le va a costar 25 centavos. Eso empieza a generar en ellos la necesidad de organizarse y también la necesidad de vender sus productos, porque ya lo tienen ahí, ya tienen el conocimiento. Saben los costos, ya saben qué cosas lleva, si es bueno para los diabéticos, si no, y esas personas empiezan a emprender en un sentido. Una de las cosas que resultó bastante interesante de la habilitación laboral con pescadores. Estos modelos no escolarizados están todos bajo la metodología del municipio emprendedor. Trabaja en habilitación laboral, como la habilitación laboral con pescadores. Todo se trabaja desde el modelo municipio emprendedor. Las familias de los pescadores, pues, sino que realmente son áreas de no tener otra alimentación, de que se les inundan las tierras y no pueden salir a pescar, de que viene una inundación, o sea, hay una vulnerabilidad también de tipo ambiental. Alternativa a la pesca. Jóvenes ya de una generación ya no quieren pescar porque ven que sus padres no están pescando y viviendo al día. Entonces ya no quieren ser pescadores, quieren prácticas, pero de tipo complementario a la pesca. Entonces, por ejemplo, les doy botes con fibra de vidrio y entonces las mujeres con bordado, con bisutería hecha con las escamas de los pescados. Había un grupo que, como esto se trabajó en un embalse, o sea, en como especie de lago cerrado, entonces hay un problema y es la ninfa, que es como una planta que va creciendo en el agua y que impide la navegación. Entonces a esas personas se les ocurrió
en una licuadora industrial que nosotros les conseguimos, hacer carteras, hacer una serie de productos hechos a base de la fibra de la nitro. Y eso fue una idea de estas personas para generar ingresos, y esas mujeres generan. Estamos mejorando la calidad de vida de la gente. La formación cooperativa pues se hace con las cooperativas que por alguna razón se pelearon entre ellos, cuando los planes de negocios a partir de los son las especialistas en cooperativismo, pero que ahora también son especialistas en emprendimiento. Todas aquellas cooperativas que habían dejado de funcionar, está perfeccionando el modelo cooperativo cada más emprendedora. No en el sentido empresarial, pero sí en el sentido de que las cooperativas. En conclusión, ya para terminar y empezar la parte interesante de la pregunta, cualquier persona, a cualquier edad, independientemente de su formación, puede aprender a hacer es más que montar una empresa, es aprender a hacer mejor las cosas con las herramientas que yo tengo. Yo como técnico ni es la ODI que les va a venir a decir qué es lo que tienen que hacer. Quienes deciden invertir su tiempo por cuenta propia, por cuenta ajena, en forma cooperativa, puede ser emprendedor, independientemente de su punto de partida, independientemente de su formación. Solo parte interesante, ahora pongo mis altavoces. Que apago el micro para no generar ningún eco ni nada. Sí.